Hercilio Veloz Burgos nació en Moca un 4 de julio. Se inicia en el año 1963 en la emisora Voz del Trópico empíricamente y luego se carnetiza. Además, trabajó en Radio Cristal y Radio Comercial. Cuando estalla la revolución, Hercilio se incorpora y dura 4 meses para luego ingresar a la televisión. Fue el primer relacionador público que tuvo la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE, nombrado el 4 de julio del 1966. Inició en la televisión con el programa El Pueblo Cuestiona el 1 de diciembre del 1969 por el canal Raintel, donde duró 22 años. Luego pasó al canal 13 y más tarde al canal 19, donde ha entrevistado a todos los presidentes de la República Dominicana y un sinnúmero de personalidades y políticos. Desde el año 2002 entra al canal 24, donde se mantiene en la actualidad. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos un programa especial, sobre todo para la juventud dominicana. El Pueblo Cuestiona se difunde cada domingo de 7 a 9 de la noche por los canales 24 y 69 de Santo Domingo TV. Buenas tardes. Hola Fabio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, mis saludos. Igualmente. Y mi respeto ante todo. Ay, gracias. Don Hercilio Veloz Burgos. Toda una historia en la comunicación, en el periodismo. Exactamente. Pero sobre todo, una generación que ha tenido que convivir con la transformación democrática de nuestro país. Eso es verdad. Para nosotros es importante tener la referencia de lo que ha sido ese cambio generacional en el periodismo. Sí. Porque usted viene de la época que se hacía el periodismo con temor. Bueno, sí. Con la revolución a flor de piel. Tuvimos la ventaja, la gran ventaja, cuando nos iniciamos en la televisión, el 1 de diciembre de 1969, de que solo había un canal, habían 2 canales solamente, el 4, el 12, el 2, el 4 y el 12, que son canales oficiales, y el 7 y 11, que era privado. Raintel el propietario era don Pedro Pablo Bonilla. Raintel, Radio HIN, Televisión. Fue el primer canal de propiedad privada en República Dominicana, pionero en la transmisión vía satélite en el país. Transmitía por el canal 7. Fue fundado el 28 de febrero del 1959 por el ingeniero Pedro Bonilla. Pedro Bonilla, propietario de Radio HIN, expresó la voluntad de lanzar una estación de televisión privada y así fue que inició Raintel. En un local ubicado en las cercanías de los terrenos de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, recién inaugurada en ese momento. A finales de febrero del 1966 inauguró 2 canales más para el interior, el 11 y el 7, de manera que su señal se extendió hasta el norte y el noroeste. Luego de 40 años de transmisión interrumpida, sale del aire silenciosamente en abril del 1999. Fue vendida por $15 millones al grupo Mercasit. En ese mismo año, este grupo lanzó un nuevo canal por la frecuencia llamado Antena Latina. Mire, yo creo que llegué a la televisión, no por accidente, sino porque realmente medio me estaba cansando de la radio, después de pasar cerca de 25 años en radio. Y yo recuerdo que cuando voy donde Pedro Pablo Bonilla, el dueño de Raintel, y le digo que quería un espacio, él me dijo, con mucho gusto, Hercilio, no hay problema. Ya yo venía yo fui el primer relacionador público que tuvo CORDE, cuando CORDE era CORDE, con más de 40 empresas. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE
fue una corporación estatal formada por las empresas propiedad del Estado en la República Dominicana. Estaba compuesta en sus inicios por 24 empresas, donde el principal accionista era el Estado dominicano. El CORDE tuvo su origen cuando en la época del dictador tirano Rafael Leónidas Trujillo se crearon sus empresas personales mediante la adquisición de fincas y otros negocios a base de muy bajos precios a través de la presión política. Cargo al que renuncié, y naturalmente Reintel era parte de CORDE por las acciones que tenía Ramfi Trujillo en ese canal. El caso es que me dio el espacio inmediatamente. Y quiero contarle cómo fue el programa. Fue un programa que, como se dice, de la mata a la botella. Yo cogía la llamada y le contestaba, le levantaba el teléfono y le transmitía al telespectador lo que me decía, le transmitía al invitado lo que quería preguntar el telespectador o el amigo televidente. El lunes siguiente voy a ver a Rafael Molina Morillo y me dijo, vi el programa, me gustó, pero muy peligroso. Yo te recomiendo que busque a alguien que te tome las preguntas y tú se las lees al entrevistado. Y así lo hice. Eran preguntas realmente que no se podían pasar. Por decir un número, de 15 preguntas, de 20 preguntas que llegaban vía telefónica, se podían pasar 2 o 3, porque lo otro eran todas preguntas personales, de si él sabía que su mujer estaba siendo infiel, cuál era el santo de su devoción, porque ya todo el mundo sabía que él tenía mansiones, que tenía cuenta bancaria, todo ese tipo de cosas, para denostar al entrevistado. Y mi esposa cogía las llamadas, pero ella tenía instrucciones de las preguntas que eran muy duras, muy personales, me le pusiera ojo. Y yo naturalmente se la leía la que podía pasar, más 1 o 2 mía, y al final le entregaba todas las preguntas. Y le decía, por si les pueden servir para algo, aquí tienen las que pasamos y las que no pasamos. Y una forma de que también ellos supieran sí, qué pensaba el otro, o qué quería saber la gente de él. Exacto. Que yo no me dediqué a investigar lo que decían ahí, porque eran tantas preguntas que tenía que... El caso es que el programa fue cogiendo auge, y se convirtió en un verdadero toque de queda los sábados de la noche, a las 7 de la noche. Por eso viene el nombre del Pueblo Cuestiona. Sí. Por eso viene... Bueno, que quiero aclarar, yo creo que honrar honra, y es de justicia decir que el nombre del programa originalmente, como yo lo había ideado, era El Pueblo Pregunta. Y mi esposa me dijo, no, El Pueblo Cuestiona. Sí. Entonces se quedó como El Pueblo Cuestiona. Ella era la que cogía las preguntas y todo. Pero todavía el día de hoy el pueblo cuestiona. Claro que sí, se mantiene todos los domingos a las 8 de la noche en el canal 24 y en YouTube también. El caso es que nosotros supimos aprovechar que solo existía como programa de entrevistas Alberto Mingual, como sea usted el jurado, en el canal 4. Correcto. Pero habían 2 listas. Una que el gobierno no quería que fueran al programa, y otra lista que a Mingual no se atrevía a llevarlo porque eran gente radicales contra el gobierno. Yo me di a la tarea de aprovechar todo eso y llevaba todos esos izquierdistas, todo familiar que le metían preso a un familiar, un pariente, y la policía desacataba. Es decir, realmente el programa se convirtió en un toque de queda, pero además una voz al servicio del pueblo, no de grupos políticos, llámese PRD de la época, o reformista de la época, o gobierno de Balaguer. ¿Y los MPDistas? No existía el MPDista. ¿Del MPD? ¿Del MPD? No, claro que sí. Estaba la gente del MPD, estaba la gente del 14 de junio, estaba la gente de Líneas Rojas, estaba Pin Montaz con Pacoredo. Todos esos partidos, todos, de una manera u otra, pasaron por El Pueblo Cuestiona. Porque yo decía, y eso fue lo que más le dolió tal vez a Balaguer, que tanto derecho tenía el presidente de la República a hablar como cualquier ciudadano que fuera a decir algo importante, o que quería desahogarse. El caso es que eso me costó a mí varias veces que me cerraran el programa. Por ejemplo, cuando siempre señalo esto, yo fui presidente, de los fundadores y presidente del Círculo de Locutores. Y resulta que
Cuando un día, bueno, Peña Gómez estaba prohibido hablar también, un día va el presidente del partido, del PRD, don Cundo Gil, y me va a ver a mi oficina con una carta que la firmó el comité político del PRD, pidiéndole al gobierno que levantara el impedimento que había contra el doctor Peña Gómez. Y resulta que yo cojo la carta, yo recibo a ellos, cojo la carta, la leo en el programa, al otro día cierran el programa. Y salió un titular, que yo siempre lo menciono, en el periódico El Sol, lo dirigía Radamés Gómez Pepín, titulado "Insólito, prohíben hablar a jefe de locutores", porque yo era presidente del círculo. Insólito, que al presidente de los locutores no lo dejaran hablar. Y así sucesivamente. Cuando derrocaron a Allende, por ejemplo, que yo vi que era un golpe de Estado cometido por lo peor de la ultraderecha de Chile y de los Estados Unidos, bueno, se anunció que venía un buque de Chile, el buque Esmeralda, el buque Escuela Esmeralda. Yo llamé al pueblo que fuera al puerto a protestar por esa visita no deseada en República Dominicana. Y parte de mucha gente, jóvenes sobre todo, cogieron a protestar para el puerto. Al otro día, suspendido el programa. Es más, suspendido hablar por radio y televisión, porque yo tenía televisión los sábados y radio todos los días. Prohibido hablar por radio y televisión. Eso realmente indignó a Rafael Herrera, a Germán Emilio Ornes, a Rafael Molina Morillo, y todos editorializaron. Ahí intervino la Sociedad Interamericana de Prensa también, y tuvieron que levantar el impedimento que me tenían a mí. Es decir, le digo que me cerraron 5 veces. Cuando vino Camaño también me sacaron del aire de radio y televisión. Otra entrevista que hicieron que provocó que me sacaran del aire fue cuando el gobierno de Balaguer derrocó o sacó al alcalde o al síndico de la época, que era Manolín Jiménez. Yo fui a entrevistarlo a México, a él, y el gobierno se enteró e inmediatamente prohibieron que el programa se pasara. Aunque sí se difundió lo que dijo Manolín, porque yo traje un casetito pequeño, yo traje el programa grabado, o sea, el audio del programa. Entonces hice una rueda de prensa en el Instituto de Periodismo, y ahí el pueblo se enteró de todo lo que Manolín dijo, que no se pudo pasar por televisión. Ahí me suspendieron por 2 meses, decía el telegrama. Pero a los 10 días, la Comisión de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa intervinieron y volvieron a dejarme hablar. Es decir, porque yo no compartía la forma de gobernar. Además, era la época del terror, cuando mataron a Miguel Hasbún, cuando mataron a Orlando Martínez, cuando mataron a Gregorio García Castro, cuando mataron todas esas gentes. Me tocó a mí también cuando llegó Camaño, cuando mataron a Camaño, o sea, pero hay algo que yo siempre tengo que recalcar, porque la historia hay que contarla como es. Resulta que yo conocí a Mauri Germán Aristi, el de Los Palmeros, desde que era muy jovencito. Él estuvo en los sucesos de la calle Espaillat el 20 de octubre de 1961, en lo que yo también estuve. Fui preso, apaleado, en fin. Y después de la revolución compartimos, él y yo, y éramos amigos. Sucesos de la calle Espaillat. Desde el 16 de octubre del 1961 se producían protestas de jóvenes estudiantes con la consigna de libertad, libertad, y la destrucción de letreros, retratos, estatuas, bustos del dictador Trujillo y su familia. Y culminaron el 20 de octubre con la gran represión, donde militares, agentes de la Policía Nacional y de Inteligencia reprimieron a decenas de estudiantes que se habían concentrado en el sector Ciudad Nueva de Ciudad Trujillo para protestar contra los remanentes de la dictadura de Trujillo. Los estudiantes demandaban la salida del poder del presidente interino Joaquín Balaguer y la destitución del rector de la Universidad de Santo Domingo. Ante la posibilidad de que fueran reprimidos, tomaron la manzana de las calles Palo Hincado, San Tomé y Noel, y Padre Villini con la calle Espaillat. El caso es que cuando la policía publica de que habían asaltado un banco y que eran 4 o 5 personas, estaban fuertemente armados y que estaba siendo comandado el grupo
por Amaury Germán Aristi, yo dije para mí, bueno, esto es un llamado a las funerarias para que reserven ataúdes. Los van a matar estos muchachos. Entonces, cogí, está en la prensa de la época, formé una comisión compuesta por el nuncio apostólico de la época, por el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por Salvador Pitaluga, por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, por el nuncio apostólico de su santidad aquí en el país. Formé una comisión, estaba Virgilio Alcántara, yo siempre hablo cuando hay una persona viva que pueda dar testimonio de esto. Virgilio Alcántara dirigía el periódico Última Hora, también estaba Virgilio en esa comisión. Bueno, yo voy a la policía, hablo con el jefe de la policía, con Enibar, y le digo lo que yo había hecho, lo que un grupo estábamos ya formando. Habíamos formado una comisión para que Amaury se entregara, Amaury y sus jóvenes, sus compañeros se entregaran a la policía, pero primero a una comisión, la que organizamos. Cuando voy a Enibar a decirle eso, me dijo, Ercilio, qué vaina tú me has echado como el presidente. Era con la CIA también. Era con la CIA también. Él no dijo la CIA, pero yo sé que por qué es. El caso es que, bueno, yo cojo y leo la carta con los nombres de la persona que formábamos la comisión, y eso fue sábado. El martes, le estoy hablando del segundo sábado de diciembre de 1971. El martes, Amaury me manda una carta de 6 páginas, la que yo conservo, diciendo que no se iba a entregar, que le iba a probar a Balaguer y a la CIA que no era igual matar revolucionarios presos que revolucionarios armados, que no se iba a entregar. Él creía en la buena fe mía, pero que de buena fe estaba empedrado el camino al infierno, todas esas cosas. Yo leí esa carta porque tenía que leerla, si no iba a parecer como un charlatán que hace una propuesta y luego por temor, por lo que fuera, no lee la carta. Yo leí la carta, eso fue ya el último sábado de diciembre. Yo tenía un viaje pendiente para los Estados Unidos porque estaba buscando una entrevista con el secretario general de la OEA. El caso es que me voy a Estados Unidos, llego a Nueva York, al día siguiente sigo para Washington, o sea, el día 12, cuando se producen los acontecimientos, yo estoy en la Embajada Dominicana. El 12 de enero. De enero, sí, del 72. Eso fue cuando hubo lo que se llamó la emboscada en las Américas. Sí, en las Américas. Acontecimientos de la emboscada de las Américas. El 12 de enero del 1972 cayeron abatidos en combate contra 2.000 soldados y policías en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas, en las afueras de Santo Domingo. Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal. Estos 4 revolucionarios encabezados por Amaury Germán formaban parte del grupo Comandados de la Resistencia, cuyo líder principal era el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, residente en Cuba. Con el paso del tiempo, el acontecimiento ha adquirido la categoría de hito en la historia dominicana. Y como cosa de la vida, estando yo en la embajada, coordinando con el embajador dominicano, la visita a la OEA, al director de prensa de la OEA, para coordinar la entrevista con Carlos Plaza, empiezan a llegar los primeros cables del encuentro de la policía con Amaury. Yo me quise morir porque en verdad que yo fui manejando de Nueva York a Washington y lo que hice que cogí mi carro, salí para Nueva York desesperado a ver si se podía hacer algo. Ya cuando llegamos ya era imposible. Ya no solo habían matado ya dos me parece, sino que estaban rodeados. Eso para mí me marcó en tal forma, que yo creo que pude haber hecho o podría hacer todavía 1000 entrevistas, pero para mí esa fue la de mayor impacto. Otra entrevista que causó un gran revuelo a nivel nacional e internacional fue la entrevista que le hicimos a Ramón Pérez Martínez Macorís, que se decía que era jefe de la banda. De la banda Colorada. De la banda Colorada. Pero para que Ramón Pérez Martínez pudiera ir, mi amigo, y somos amigos, ¿verdad? Hubo que hablar con 2 personas. Con Enrique Pérez y Pérez, que estaba en la policía, que era jefe de la policía, y con Manolín Jiménez, que era alcalde o síndico de la capital. Bueno, hicimos la entrevista y realmente él admite que fue una gran entrevista, pero la prensa lo trituró,
Caribe, el Nacional, el Listín, la perversidad televisada, todo ese tipo de cosas. Es decir, que pasé por esos momentos que quedaron marcados en la historia, definitivamente. Aparte de que por el pueblo cuestión han pasado todos los presidentes, todos los vicepresidentes, menos Margarita Cedeño. Menos Margarita Cedeño. Pero porque ella no quiso participar. No, yo nunca tuve esa cosa con ella. Las dos o tres veces que la encontré, siendo ella primera dama, primero y después aspirante a la vicepresidencia, no me daba como la intención, porque ella, no es que ella me iba a despreciar, pero no era una mujer muy dada a la televisión. Pero después todos los vicepresidentes fueron entrevistados por nosotros, y todos los líderes políticos, naturalmente, todos los presidentes. La quiebra vergonzosa de la Dominicana de Aviación, que tiene decenas, óigalo bien, decenas de querellas en los tribunales de los Estados Unidos. Pasamos por la vergüenza de no tener una línea bandera nacional. ¿Cómo vislumbra la situación para este proceso? Bien, mire lo siguiente, Arcilio. Yo creo que en primer lugar hay que contextualizar las elecciones dominicanas actuales en relación a los procesos electorales que hemos tenido previamente. Al regreso, Provocando el que vayan a taparle la boca. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto Hoy tenemos una libertad de expresión. Sí, Tenemos multiplicidad de medios, sí, aparte de las redes. sí, claro. Pero también sentimos que todavía existen como esos límites a decir ciertas cosas. ¿Es porque los gobiernos todavía son temidos o porque el pueblo le ha perdido el interés y la voluntad a la participación? No, yo creo que realmente hay que hablar en dos aspectos sobre eso. El gobierno es el principal proveedor de publicidad en de las empresas del gobierno, las instituciones del gobierno. Una. Número dos, hay muchas personas que buscan ese apoyo, como es natural, porque el medio está ya saturado con los periódicos diarios, con los periódicos digitales, con todo, está saturado. La radio ha ido desapareciendo. Entonces, yo creo que lo que ha habido, que mucha gente por mantener su publicidad, tanto del gobierno como del sector privado, pues baja el tono. Pero además, hay que decirlo, los tiempos son distintos. No es igual la época de Balaguer, de los 12 años de Balaguer, a los gobiernos que hemos tenido, que con sus grandes debilidades, con sus grandes cosas negativas contra el pueblo, bueno, pero se puede hablar de gobiernos democráticos. Entonces yo creo que realmente eso había que sentarse a estudiarlo sociológicamente para uno determinar realmente qué ha pasado con la televisión. Dos o tres son más atrevidos. Yo digo lo que yo creo que debo decir. Tampoco me dejo llevar por fanatismo ni porque nadie me empuje a hablar, porque a mí nadie nunca me ha dirigido. Es decir, yo nunca he respondido a ningún partido político, ni siquiera cuando fui candidato a diputado hice publicidad en mi programa. O sea, yo fui aliado con el Partido Reformista. Nunca hice un comentario que fuera a favor del Partido Reformista, siendo yo diputado, porque se veía como de mal gusto que yo, siendo diputado, quisiera ¿cómo se llama? Imponer una no, posición política. Exacto. Por encima de algunas realidades sociales. Exacto. Entonces yo
me mantuve al margen de eso en cierta medida, durante fui diputado del Congreso Nacional. O sea que los intereses son los que han venido transformando esa libertad de expresión. Claro, los intereses. Hay otras personas que no, que son más osados, dicen un montón de cosas, que uno las comparte unas, otras no las comparto. Yo comparto muchas cosas, lo que se dice, otras no las comparto. Pero también hay mucha gente que dice cosas provocando el que vayan a taparle la boca y buscando intereses de otra índole. Yo creo que sí. Hay las llamadas bocinas. Yo creo que para un comunicador que le tilden y que le prueben que es una bocina, de tal o cual, no tiene que ser del gobierno. Todos tienen bocina. Puede ser de la oposición también. Sí. Con eso no le está rindiendo un buen servicio al pueblo. No le está rindiendo un buen servicio al pueblo. Yo me inicié aquí en Reintel, allí, en ese edificio ahí, el día 1 de diciembre del año 1969, 7 de la noche. Después ese edificio fue transformado cuando lo compró Leonel Almonte. Y yo también salí de ahí porque la tarifa que puso fuera insoportable. Y yo me fui ahí a otro canal. Justamente todavía está la puerta de entrada por ahí, parte del edificio, que para mí es de muy grata recordación. Y me da pena ver realmente las manos que han pasado por ahí. Yo no sé quiénes están ahora, pero el hecho de que... Antena Latina. Es una inversión extranjera, privada, sí. Venezolana. Sí. Pues mire, a grandes rasgos le he dicho lo que ha sido El Pueblo Cuestiona. Le reitero que yo no transijo con politizar el programa. Es decir, yo no creo que le preste un servicio al país yéndome o convirtiéndome en vocero de Juan, de Lucas, de Pedro y de Antonio. Ya le dije que ni siquiera siendo yo diputado planteó el reformista. Yo nunca dije nada que beneficiara al reformista. Yo entrevistaba a personas, bueno, yo tuve que entrevistar personas que me atacaron a mí bárbaramente, en mi propia cara. Por ejemplo, una vez me pasó algo, yo siempre lo cuento más como un chiste, pero parte de lo que vivió este país. Una vez yo llevé a Juan Bosch al programa. Se decía que era difícil entrevistar a Juan Bosch. Bueno, y fue donde Juan Bosch participó más fue en El Pueblo Cuestiona. Iba sin ningún tipo, nunca me dijo no, nunca me dejó esperando. ¿Y nunca le condicionó las preguntas? No, nunca me condicionó preguntas ni nada. Es más, hay algo que yo siempre lo cuento. Una vez en la César Nicolás Penson, él tenía una rueda de prensa y al final dijo, bueno, ya se terminó la rueda de prensa, yo qué, véame, el que me quiera ver, que me vea el sábado en El Pueblo Cuestiona, sin hablar conmigo. Sin hablar conmigo. Se autoinvitó. Pues le decía que realmente, estamos hablando de los programas de televisión, sí, de la incidencia que ha sido para una generación y otra. No, ha sido increíble. O sea, a mí me duele mucho, más que dolerme me preocupa, la forma en que se malusa la televisión, algunos programas naturalmente. Hay algunos programas que piensan que los telespectadores no tienen derecho al respeto. Y para mí es un respeto escuchar las cosas que yo oigo de algunos programas de televisión. Yo creo que la televisión es para educar, para orientar, para concientizar, no para maltratar, no para lanzar dardos contra nadie, sobre todo si es una persona que no se puede defender. Para denigrar. Se denigra con una facilidad asombrosa. Y se olvidan de que esa persona tiene hijos, tiene esposas, tiene padre, y que a lo mejor es una figura pública. Yo creo que hay muchas formas de usted decirle ladrón a una persona sin llegar a tener que decir literalmente ladrón. Con decir que según se comentan hay dilapidación o no se están manejando bien los recursos de tal o cual institución. Y eso naturalmente al fiscal es que le toca hacer una investigación, que por el simple rumor se vea obligado a actuar. Nosotros hemos dicho en las oportunidades que tenemos de estar en los medios que aquí se ha condenado más a nivel público que lo que han podido hacer los tribunales al comprobar. Es que muchos se han convertido en jueces y en fiscales. Y han dañado procesos, lamentablemente, por actitudes también de combate a nivel de los medios. Claro. Pues quiero reiterarle que realmente
para esa época del Pueblo Cuestiona, había muchos medios, radio sobre todo, que era el medio de mayor penetración que había, los noticieros de Radio Comercial, Radio 1000 Informando, después Radio Popular, en fin, todos esos programas que hicieron historia en República Dominicana. Pero en el caso de la televisión era muy limitada, pero se destacaron, y me va a excusar que tengo que hablar de esto. No, tiene que decirlo. Había muchos medios de eso que tenían sus compromisos con los gobiernos. En el caso nuestro, por ejemplo, yo lo que hice fue aprovechar la lista de aquellos que no podían ir al Canal 4 porque estaba vedado llevarlo a ellos, o que el propio productor de Sea Usted el Jurado, Alberto Mengual, mi amigo, no se atrevía a llevarlo. Yo llevé a Pablo Rafael Casimiro Castro, fue mi primer invitado en el Pueblo Cuestiona, y él dijo todo lo que quiso en el programa. ¿Antes o después del accidente? No, después del accidente. Después del atentado. Del atentado, sí. Porque hay que decir cómo es, fue un atentado a su vida. Bueno, parte de su cuerpo y las manos. Quedó marcado. Quedó marcado. Nosotros, una generación posterior, lo conocimos marcado. Pablo Rafael Casimiro Castro. El 4 de mayo del 1967, siendo senador de Pedernales por el PRD, fue víctima conjuntamente con su chofer Manuel Matos Ferreras de un atentado terrorista al serle lanzado una bomba de fósforo blanco a su vehículo cuando transitaba por la calle Villini, esquina Padre Pina, en Ciudad Nueva. Recibieron los primeros auxilios en la clínica Abel González y luego Casimiro Castro fue trasladado a Panamá para recibir asistencia médica especializada. El atentado contra su vida destruyó el jeep donde viajaba, lesionando gran parte de su cuerpo, sobre todo su rostro, manos y brazos. Yo lo llevé al programa, fue el primer programa, y lo que tiró fue rayo por esa boca contra el gobierno. Es decir, ahí realmente con ese programa, tal como lo dijo Rafaelito Molina Morillo, en cierta medida yo abrí el espacio para que todo aquel que disentiera del gobierno, que no estuviera de acuerdo con el gobierno, pudiera decirlo con altura. Nunca le coarté a nadie, pero con altura. Ellos veían como yo lo hacía el programa. Sucedió algo que lo tengo que contar también porque es parte de la historia del Pueblo Cuestiona. Un día entrevisto a una gran figura, invito a una gran figura, y cuando ya estamos listos para salir, él cometió un error terrible. No voy a decir estupidez, sino un error. Fue que sacó del saco un sobre y me dijo: Ercilio, mi departamento, mi oficina no tiene mucho para relaciones públicas, pero ahí hay algo para ti. Yo cojo el sobre y ya cuando salimos, ya que nos dan el cue, ya le digo: mire, usted se equivocó de ruta o de programa. Aquí este programa no acepta nada. No acepta nada aquí. Es decir, una persona ya está muerta. O sea, que las dádivas, sí, claro, la venta de la claro, comunicación. Era comprar, si yo le acepto a esa persona, que yo no sé lo que tenía el sobre, si yo le acepto ese sobre a él, y el próximo sábado iba a entrevistar a Juan Pérez, amigo de esa persona, él iba a decir: mira, métele algo en un sobre que él no lo abre siquiera. ¿Usted me entiende? Y a partir de ahí ya su vocación calidad de servicio. No tenía calidad moral para hablar. No tenía calidad moral para hablar. Por eso me pasó algo con Juan Bosch también. Esto a nivel más bien medio chistoso. Yo llevo el programa estaba copatrocinado por Whisky McCarver y por la camisa Van Heusen. Y yo llevo la camisa y el litro de whisky. Se lo entregaba a todo el mundo y todo el mundo lo cogía bien. Se lo llevo. Cuando se lo presenta a Juan Bosch me dice: no, Ercilio, dale eso, entrega eso a los técnicos, el whisky, la camisa y cosas de esas. Y yo, como no lo quiso, se lo entregué a los técnicos. El sábado siguiente, yo llevo a Luis Homero Lajara Burgos, mi pariente, por cierto. Mamá y él se decían pariente. El caso es que cuando estoy ya, que voy a entrar a entregar el whisky, me dice: sí, dámelo, yo sí lo cojo. Y no te voy a hacer como Juan Bosch, que te lo despreció. Y bueno que te pasara a ti por alcahuete y comunista, tú igual que Juan Bosch. Oye, aquello se vino abajo, no solo en el estudio, sino en todo el que lo estaba viendo. Realmente, en una época tan difícil como esa, ¿qué tan personales eran las diferencias entre nuestro
ambiente de liderazgo político. Sí, muy fuerte, al extremo de que Bosch renunció del PL, del PRD. Pero aparte de eso, los calificativos denigrantes que usó contra Peña Gómez. Se negaba a compartir un saludo con él. No, se negaba. Tenía una serie de ¿cómo se llama?, de epítetos, de cosas que denigrantes contra Bosch, contra Peña Gómez, y todo lo que él llamaba las garrapatas del PRD. Él tenía su temperamento, Juan Bosch. Yo lo entendía, yo lo respetaba. Nunca conmigo, por lo menos públicamente, me dijo nada. Siempre atendía a él y asistía al programa. O sea que esos fueron los momentos que yo viví en el programa. Y cientos de momentos más, cuando entrevisté a la señora Peláez de Barahona, que decían que era la bruja de Balaguer. La mandaba a buscar en helicóptero Balaguer. Bueno, me la llevan al canal, pero custodiada por varios oficiales. Y aquello fue un escándalo, esa entrevista. La prensa lo recogió en primera página, todos los periódicos. Es decir, todo lo que estaba de actualidad, nosotros lo llevábamos. Por ejemplo, cuando mataron a Min Abel Hasbun, yo entrevisté a la viuda a la semana siguiente. Cuando deportaron a Gladys Gutiérrez Segarra, la deportaron junto con su hijo, yo la llevé tan pronto la dejaron entrar al país. Cuando mataron a Orlando Martínez, yo llevé una comisión de periodistas que dijeron todo lo que quisieron contra el gobierno de Balaguer. Es decir, yo siempre estaba a la casa de lo que era noticia, Y hoy por hoy, nosotros, ya que vemos estos años transcurridos, la historia como tal, claro. Usted vio los hechos. Claro. Nosotros estamos ahora evaluando esa historia. Claro. ¿Qué podemos nosotros decir que ha quedado? Algunas veces sentimientos de parientes que le dieron la espalda, sí, a sus héroes. Yo creo que realmente, por ejemplo, yo pongo el caso de Camaño. Vamos por aquí para el colegio. Sí. Yo pongo el caso de Camaño. Camaño vino aquí sin avisarle a nadie que venía aquí. Y de hecho, yo quiero decirle a usted lo siguiente. Yo tuve muy buenas relaciones con Camaño. Tanto aquí, desde que era coronel de la policía. Eso le iba a preguntar, ¿con cuál de los dos? No. Si con el coronel yo tuve relación o con el tres, constitucionalista. Con los tres yo tuve relación. con el Caco Blanco, pero no relación de amigos, sino que lo veía. Bueno, el 26 de octubre de 1963, cuando se cumplió un mes del golpe de Estado, estábamos un grupo exiliado en la universidad. Quien estaba dirigiendo las tropas era Camaño, y nos entró a bombazo a nosotros. Por cierto, me dio con una bomba ahí que el brazo se me cayó. Y un día se lo recordé, me dijo, ay, Ercilio, ¿y tú te recuerdas? Tú me recuerdas esto, no me recuerdas eso. Fue lo que me dijo. Yo siempre iba y hablaba conmigo. No, y es interesante que también esta generación de hoy día conozca esa parte de la historia y ausculte, investigue para que sepa cómo los hombres se han transformado, cómo han cambiado de posición y el por qué también a la hora de uno definirlos, sí, tiene que tener mucho cuidado y tacto a la vez. Sobre todo, el caso de la revolución, caso Camaño, caso Rafael Tomás Fernández Domínguez, la juventud tiene que conocer esto. Sí. Camaño era hijo de Fausto Camaño, que había sido secretario de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo. Imagínate, para llegar a secretario de las Fuerzas Armadas, tiene que tener un hombre de confianza. Sí, era un hombre del régimen. ¿Verdad? Un hombre del régimen. Pero además, el otro héroe nacional, que es Rafael Tomás Fernández Domínguez, hijo de Ludovino Fernández, una de las figuras más duras del régimen de Trujillo. Y así sucesivamente. Es decir, la juventud tiene que ir a ver a la historia para que pueda seguir, porque realmente hay algo que a mí me preocupa mucho, y lo digo muy a menudo. Aquí se ha borrado la historia de nuestras escuelas, de nuestros colegios, se ha borrado la historia. ¿A usted le preocupa? Yo tengo temor de la forma como aquí se ha querido contar la historia. Pero claro que sí. Pero historia inclusive reciente. Claro aquí vemos como un gobierno tras otro se trata de ocultar la verdad. Y tratan de apañar y de empañar también el sentido de los propósitos que se han buscado
dentro de esos gobiernos. Le digo algo, para mí la historia real dominicana se vendió al mejor postor. Es correcto. Se vendió al mejor postor. No se ha querido contar y por eso me duele muchas veces donde parientes, familiares que fueron sufridos, han acallado. Y hoy por hoy le tienen todavía temor, no sé a quién ni el por qué, a decirle la verdad a sus sucesores. Yo no sé qué ministro o qué secretario o qué secretaria de Estado tuvo la valentía de aceptar. Eso fue durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Y eso vino después que se publicó el libro, la novela, los que falsificaron la firma de Dios. Ah, eso fue siempre se el que hizo don Viriato Ascensión. Don Viriato Ascensión, sí. A partir de ahí, la historia se borró de las escuelas y de los colegios. Correcto. O sea, a partir de ahí, no sé quién era ministro, porque realmente el peor de los daños que se le puede hacer a un pueblo es borrarle su historia. Me da pena cuando se acercan a mi oficina, al colegio de periodistas, estudiantes de comunicación, y hacerme preguntas sobre, y yo digo, no, pero tú no sabes esto. Es decir, no saben absolutamente nada. ¿Por qué surge Trujillo? No sabe cómo fue, cómo Duarte formó la Trinitaria para liberarnos, qué día, no saben nada. Y si no saben eso, que supone que tienen que haberse dado en los colegios y en las escuelas, mucho menos pues lo de hoy. Cada día vemos que se presenta menos la historia nuestra, cómo fue, realmente cómo fue. Yo tengo una paradoja que me gusta presentarla, simplemente para que la gente entienda que los tiempos cambian. Y es el caso de lo que fue Trujillo. Trujillo fue un dictador, claro, pero en la época donde el mandato presidencial que existía era precisamente eso, la mano dura. Claro. Era la época de Mussolini, claro, de Hitler, de Franco, de Somoza, sí, de Pérez Jiménez. Sí. O sea, realmente no siempre la democracia fue lo que se impuso. Exacto. Son estilos de gobierno, claro, procesos que se van dando y que realmente suceden. Señores, ¿cuánto tiempo que yo no veía comprar un periódico? ¿Tengo que devolverlo? Dame otro. ¿Ven? ¿Otro periódico? No. Tenga. ¿Cuánto es? 20 pesos. Espérese. Yo tenía tiempo de no pedir el periódico. Da pena que desaparezca. Son de las cosas que ya habían desaparecido. Claro, la venta de periódicos en la calle. En la calle. Sí, pues sí, mire, a mí me preocupa tanto y yo digo, ¿qué será de las 3 generaciones que vienen detrás de nosotros? Sus siguientes. ¿Qué será de nuestra generación? Villanos que en este país se confundieron dentro de la revolución, villanos. Pero claro que sí. Que hicieron actos que aquí se han querido presentar como héroes. Sí. Entonces la mentira también tiene que tener un castigo. Claro, eso es así. Y es doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente también con buena formación, con buen aprendizaje, y que uno puede decir que son personas a seguir. Pero también tenemos que decir que ha sido uno y la otra. Yo a mis hijos traté de que estudiaran historia, lo primero. Que estudiaran historia. Yo tengo 4 hijos, y a los 4 he querido darle lo mejor para que les puedan servir tanto en el presente como en el futuro de la República Dominicana. En la educación, en el valor. Claro que sí. Porque esas son de las características que hoy queremos decir que se han perdido. No se han perdido, claro, siguen estando. Lo que pasa es el grado de importancia que se le pone. Claro. Lo que le voy a mostrar ahora está en todas las universidades. Yo tengo que explicarle a todos por qué esta foto, por qué esto. Vamos aquí a ver a Rafael Herrera y don Rafael Herrera. Sí, yo creo que bueno, la historia del periodismo dominicano sin don Rafael Herrera, lamentablemente. Sin haberlo estudiado. Sin haberlo estudiado. Empírico. Don Rafael Herrera Cabral nació el 7 de julio del 1912 y sus labores periodísticas la inició desde muy temprana edad en su ciudad natal, Baní. Su primer trabajo fue en el Listín Diario en el 1941 como traductor y redactor.
cargos que desempeñó hasta el 1942. En su quehacer periodístico, ocupó importantes cargos en nuestros principales diarios, entre los que podemos destacar el de jefe de redacción de La Nación, jefe de redacción y director del Caribe. Por su excelente trabajo como periodista y como respetado mediador en los problemas de la vida nacional, recibió grandes méritos. Los más altos honores del gobierno dominicano, don Rafael se caracterizó por sus editoriales de párrafos cortos y oraciones simples, tan simples que desde los intelectuales hasta el ciudadano más humilde podía entender su contenido. Murió el 25 de noviembre del 1994. Al regreso, Por ejemplo, aquí hay un mural de los primeros invitados, presidentes, todos. vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto La escuela de periodismo hoy tiene un compromiso muy grande, Sí. muy grande. Y este mismo colegio tiene también compromiso. Sí. Rescatar. Pero tienen que sacar la política partidaria Lo que yo le digo. del periodismo. Lo que yo digo. El periodista no es político, no debe serlo, Claro. con el perdón. Aquí, don Ercilio, Sí. mire, esto hay que descubrirlo aquí. Esto hay que descubrirlo. Hoy mismo lo voy a decir que Que lo descubran, para que la gente pueda... Rafael Herrera aquí. Orlando Martínez, asesinado vilmente. Orlando Martínez nació el 23 de septiembre del 1944 y murió el 17 de marzo del 1975. Fue un periodista de izquierda dominicano y miembro del Partido Comunista de la República Dominicana, el cual hacía oposición al gobierno de Joaquín Balaguer. Martínez fue asesinado a tiros durante la época denominada Los 12 años. Fue director de la revista Ahora y columnista del periódico El Nacional. El crimen se mantuvo impune durante muchos años hasta que el presidente Leonel Fernández, elegido en el 1996, ordenó la reapertura del caso. 4 hombres fueron acusados de pertenecer a un escuadrón de la muerte que le disparó después de que criticó al gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer. Se condenó a los acusados Joaquín Antonio Pou Castro, Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Mariano Cabrera Durán y a Luis Emilio de la Rosa Veras a cumplir la pena de 30 años a cada uno de reclusión mayor, además del pago de una indemnización de 5 millones de pesos cada uno, a favor y provecho de los familiares de Orlando Martínez como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por estos. Es uno de los casos donde uno debe de dar a entender lo que fue la confusión de la parte política con la parte periodística. Él fue un periodista en ejercicio 100%, pero lamentablemente se inclinó políticamente. Y los sectores políticos del momento no respetaron esa decisión. Eso es así, ¿eh? Sí, pero es importante porque muchas veces lo martirizamos, pero también hay que dar a entender los riesgos que se tienen. Claro. Todos tenemos un riesgo en la vida. Bueno, este colegio tiene una gran responsabilidad, es que ver cómo saca del lodazal a un sector de la prensa que está... Mientras estén, don Ercilio, mientras los principales representantes del periodismo aparezcan en los listados de prebendas, de recursos públicos De sobres. y de sobres sin nombre, Claro. no hay respeto. Claro.
aquí tenemos algo que me gusta mostrarlo, porque esto no es más que una reciprocidad de todos los reconocimientos que me han hecho a mí. Yo decía que no podía quedarme atrás y empecé a reconocer personas e instituciones. Por ejemplo, aquí hay un mural de los primeros invitados, presidentes, todos, presidente, vicepresidente. Aquí hay una figura, Cayo Báez, el último sobreviviente de la intervención del 16, Cayo Báez, la única entrevista que dio fue a nosotros. Esta foto no tiene que ver nada con El Pueblo Cuestiona, es una foto histórica. 25 de septiembre de 1965, cuando llega Juan Bosch de su segundo exilio, en el malecón, Camaño, Bosch y Ercilio. Yo fui el maestro de ceremonia en esa llegada. Y aquí sucesivamente, aquí tenemos, bueno, ya les dije Cayo Báez, tenemos por aquí primer ministro de Israel, tuvimos Israel, aquí está. Y todo lo que usted ve ahí fue el pueblo cuestiona desde sus inicios. Fotos de tipo social, fue cuando me declararon inmortal de la locución. Todo lo que está ahí pasó por el pueblo cuestiona. Ya son gente que murieron hace ya muchos años. Aquí hay personajes que quisieran revivir. Bueno, Doña Fernández, mira Cantinflas aquí. La entrevistamos en Nueva York. Cantinflas. Y así sucesivamente. Son figuras. Mi ex esposa, Elsa Báez, ella fue la creadora del nombre El Pueblo Cuestiona. Todos los que están ahí son, de una manera u otra, figuras importantes que han pasado por El Pueblo Cuestiona. Uno como entrevistado, otro en actividades del Pueblo Cuestiona. Entonces aquí, El Pueblo Cuestiona, yo quise que El Pueblo Cuestiona, esto también es parte de la labor social comunitaria del Pueblo Cuestiona. Creamos una entidad que se llama Alianza Barrial, para estar en contacto con los barrios sobre distintos problemas. Está todo aquí, en este pequeño mural que está aquí. Pero creamos además... Este era el contacto con la sociedad. Exacto. Niño desnudo de Guachupita, le hicimos escuela y todas esas cosas. Entonces, no solamente el pueblo cuestiona, creamos una entidad que se llama Fundación El Poder de la Mujer. Fundación El Poder de la Mujer, donde nos dedicamos, mediante CD, a llevarle charlas educativas sobre el cáncer de mama y cervicuterino. Ya también estamos incursionando en el cáncer de próstata. A la verdad que siempre han existido grandes mujeres involucradas. Claro que sí. Todas han pasado por El Pueblo Cuestiona, como entrevistadas, casi todas, con actividades. Esto es parte de... Hoy se habla de la lucha de género, claro, y se habla también de la participación de la mujer en la política. Claro. Pero la mujer siempre fue un activo importante. Claro que sí. Esto aquí tiene su porqué. Cuando Donald Trump y el presidente de Corea del Norte empezaron a tirarse los misiles aquellos, que todo el mundo creía que venía la Tercera Guerra Mundial, nosotros creamos Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Se le comunicó a Trump, a Putin, al presidente chino, al presidente de Corea del Norte, OEA, Naciones Unidas, a todos los altos funcionarios y ejecutivos del mundo. Se le mandó la comunicación. Esto es Alianza Barrial, lo que decía. A través de Alianza Barrial estamos en contacto permanente con los barrios. Mire aquí, actividades cuando cumplimos 10 años. El Poder de la Mujer, cuando lo fundamos, el 25 de abril del año 2009. Estos son que nosotros creemos que también los hombres deben cuidarse con el cáncer de próstata. Y por eso lo incluimos en la Fundación El Poder de la Mujer. Pues aquí tenemos algo que se lo voy a dar en el orden en que está. Esto que ustedes ven aquí, es una foto que se tomó cuando el Pueblo Cuestiona cumplió 36 años, un acto que hicimos en el Clunaco, lleno el Clunaco, entregando una placa con más de 500 firmas al cardenal. Lo otro es cuando el Pueblo Cuestiona cumplió 43 años, que reconocimos a todas estas figuras públicas, gente importante de distintas fundaciones,
Es decir, todo el que está ahí ha hecho algo en el país. Quisimos reconocerlo. Eso que está ahí es justamente eso. Cuando cumplimos 47 años, fue la famosa placa que repercutió tanto aquí como en el exterior. La placa al nuncio, digo, al Papa Francisco. Es decir que esa placa está, me dijeron, en un lugar muy importante en el Vaticano. Todo esto son parte de las personalidades que asistieron a esa entrega de esa placa. 43 aniversario. Mucha gente utilizó y sigue utilizando los medios de comunicación como un trampolín a la política. Sí, en el caso suyo, tuvo participación al ser diputado, no, pero nunca rompió la esencia, la base. No, déjeme decirle algo, yo le voy a agregar algo más. En el 78, en el 72 yo fui presidente, el 75 yo fui presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Y fue tan apabullante la victoria nuestra que todo el mundo empezó a tocarme en el oído que yo debía, bueno, ir buscar un cargo electivo. Yo no pertenecía a ningún partido. Y lo que hicimos fue que creamos un movimiento distrital, y fui candidato a síndico en el 78. Ocupamos un cuarto lugar frente a 16 organizaciones que fuimos. El PLD a nivel nacional sacó 18.000 votos. Nosotros sacamos cerca de 8.000 votos aquí en la capital. Eso le tocó a Balaguer tanto que en un viaje que yo di a Miami, lo fui a visitar junto con Pedro Gil Iturbide, y Balaguer me dijo textualmente estas palabras. Hablo porque Pedro Gil Iturbide está vivo. Sí. Me dice Balaguer. De las grandes figuras y de los grandes personajes. Una gran figura. De la política que realmente representan la dignidad. Claro. El caso es que me dice Balaguer en Miami, con su tono de voz y todo. Me voy a quitar la mascarilla y me retiro un poquito. Dice Balaguer, me gustaría, si un día yo volviera a la política, cosas que lo dudo porque estoy muy enfermo, que usted me honrara yendo en la boleta. Yo le hice así por la pierna, diciéndole ni que sí, ni quizá, ni que no. Bueno, al mes justo me va a ver Guarinello Vélez Montaz, de parte de Balaguer, para que yo firme un acto notarizado dándome la segunda diputación en la capital. Yo dije, no, pues no es así, yo no puedo sin hablar con mis hijos, con mi suegro, con mis asesores. El primero que visité fue a Peña Gómez, le dije lo que Balaguer me había ofrecido. El caso es que Peña me dijo, coja la diputación, cógela, no hay problema. Voy, mi otro asesor, Castaño Espaillat, un hombre extraordinariamente serio, dijo, Sirio, coge la diputación, yo voy a ser tu asesor. Y así hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, hablé con mis amigos. Todo el mundo aceptó que yo fuera diputado. Entonces, yo fui diputado en la boleta del Partido Reformista en el año 82-86. Pasó algo que yo lo cuento siempre, porque la gente tiene que saber la historia. Firmamos Balaguer y nosotros un acto notarizado de que la segunda diputación era para Ercilio Veloz. La segunda diputación. Faltando una semana o unos días para la convención, la asamblea era que se llamaba, el Partido Reformista, 27 de marzo de 1982. Me dice Balaguer, bueno, está ahí. ¿Cómo se elegían los candidatos? Era por terna que se elegían. Uno, el que encabezaba, era el que iba, pero dos desconocidos. Era una forma de cumplir con el requisito de la terna. El caso es cuando el primer diputado, me llama Balaguer un día y me dice, me gustaría pedir un favor a usted. Digo yo, ¿un favor a mí, doctor? El partido tiene un compromiso de que usted va como segundo diputado. Pero yo tengo un amigo que es como mi hermano, que me gustaría que muriera siendo un diputado. Que usted en vez de las 2, acepte las 3, y así mi amigo va como diputado también. Y no hay problema, doctor. Yo pensé que en el peor de los casos sacábamos 10 diputados. Sacamos 5. El caso es que nunca olvido este episodio que pasó en la asamblea del partido. Yo nunca había entrado ahí. Se para una persona. Se paran cuando dicen la terna donde yo iba, tercer diputado. Como primer diputado, Ercilio Veloz Burgos, que yo se vino abajo, con la oposición que yo le había hecho a Balaguer, y ahora voy como candidato a su partido.
En ese momento era de arrastre en la boleta. De arrastre, sí. O sea, no había la selección directa. No. Ese partido, además el partido de Balaguer. Sí. El caso es que aquello se vino abajo, después una ley modestia, y una voz se levantó. Doctor Balaguer, yo pongo mi clavel colorado contra el micrófono de Ercilio. Un amigo, Washington de Peña. Y Balaguer le ha dicho a Joaquín Ricardo, que estaba ahí, que le dijera a Mato Berrido, que era maestro de ceremonia, que ese era un acuerdo que había entre él, Balaguer, y Ercilio Veloz. Y así sucedió. Y por eso... El sentido de la historia, para hoy llegar a esta democracia, ya después de la revolución, ¿qué podemos decir como eventos principales que hayan podido transformarnos y dejarnos hoy tener este clima, que independientemente de todo tenemos que agradecer, un clima por lo menos más democrático, no una democracia perfecta, pero eso es muy difícil de lograr? Ahí yo creo que la prensa también ha jugado su rol, porque ¿qué le gusta, qué le interesa al político? Que nadie lo critique, que nadie le diga nada, bueno, pero... que todo está bien, y la prensa ha jugado un rol también ahí, abriéndose a todo el mundo, a todo el mundo. Y yo mientras en algunos países de América Latina hoy vemos convulsiones sociales, sí, claro, realmente nosotros, después del, yo digo, la última revolución que hubo aquí fue en abril del 84. Del 84. Sí, pero realmente eso es lo último que nosotros podemos recordar como algo que murieron personas. Que murieron personas y que tuvieron un combate, claro, frente a frente con nuestros militares, claro, las fuerzas militares. Claro. De ahí hacia acá hemos tenido huelgas, situaciones múltiples, pero realmente... Dentro del sistema democrático. Dentro del sistema democrático, y yo creo que esa es la diferencia que nos marca a nosotros, a tener esta apertura, claro, y este clima, este ambiente que realmente permite a los capitales y a los ciudadanos convivir. Claro, desarrollarse como se ha desarrollado. Correcto. Realmente aquí hay una clase media que nadie puede decir que no se hizo después de la muerte de Trujillo. Sí. Y de los distintos gobiernos que han dado la oportunidad a desarrollarse. Sí. Y han luchado porque se desarrolle. Claro que sí. Y yo siempre digo, cuando Balaguer dijo aquella vez de los famosos 300 millonarios, el año 1978. Balaguer, o sea, eso se lo interpretaron a Balaguer a su manera, la oposición. Dijeron que se habían hecho 300 millonarios dentro del Partido Reformista. Y no, Balaguer lo que dijo fue que, y me lo dijo a mí después, me dijo, no, lo que pasa es que yo creé un sistema, un clima de que la clase media se pudo desarrollar. Y el apoyo a los sectores empresariales. Exactamente, y el apoyo a los sectores empresariales, por eso yo dije que se hicieron 300, es más, yo creo que más de 300 se hicieron. Sí. Ahora, ¿cuántos millonarios no se han hecho de ahí para acá también? Bueno, se sigue multiplicando y se sigue inclusive dándole apoyos, los gobiernos le dan apoyo a los sectores económicos. Sí, claro que sí. Porque es más, sí, los gobiernos prácticamente no pueden subsistir sin el apoyo que le tiene que dar, que le da a los sectores económicos. Porque aquí se habla mucho de los subsidios, claro, pero aquí hay subsidios en todo el sentido de la palabra. Claro. Los gobiernos van cargados. Pero además, ¿cuántas manos de obra no hay aquí en el sector privado, producto de esa libertad que hay también en el país? Bueno, yo de verdad me permito sentirme honrado de que usted haya aceptado participar con nosotros en este espacio, de que nos dé la oportunidad en su 51 aniversario de su programa de televisión, El Pueblo Cuestiona, atrevernos a decir que todavía hoy el pueblo cuestiona. Sigue cuestionando. Y lo mejor es que pueda seguir cuestionando. Y sobre todo, ese equilibrio que usted ha sido dentro de los sectores políticos, claro, que supo convivir desde una parte reaccionaria hasta el equilibrio que hoy tenemos de que en nuestra llamada democracia y en la lucha de partidos políticos, la sociedad se cruza. Mi lema es, el pueblo cuestiona, es un programa abierto a toda manifestación del pensamiento humano. No hay un solo sector de la sociedad dominicana que haya dicho, Ercilio me excluyó. Ercilio nunca invitó a una gente nuestra. Desde el más radical comunista hasta los ultra izquierdistas y ultraderechistas han pasado por el pueblo cuestiona. Yo diría que usted se adelantó al tiempo. Bueno, porque cuando uno veía esa diferencia irreconciliable entre los líderes políticos, claro, que hasta un saludo se negaban, claro, y hoy esa convivencia, claro, esa hermandad, que simplemente la lucha es hacia afuera, pero hacia adentro permanece.
Entonces podemos decir que realmente usted fue un visionario y que tuvo esa capacidad de adelantarse al tiempo. De verdad, nosotros entonces vamos. Para mí ha sido un placer. Deseo que continúen así sirviéndole al país como lo están haciendo, y modestamente lo que yo pueda ser útil también, ya sea buscándole, abriéndole algunas puertas para algunos entrevistados, yo estoy a su entera disposición. No, muchas gracias, de verdad. A su entera disposición. Vamos a quitarnos ahora la máscara, la mascarilla, ¿verdad? Para que por lo menos el rostro... No veamos el rostro. No veamos el rostro. Señores... Yo cumplí 81 años, voy a rumbo al 82. Me siento casi con las mismas fuerzas de cuando comencé. Bendiciones. Señores, vamos. Un placer.